Abran sus Biblias en el libro de Amós, capítulo número 3. Amós, capítulo número 3. El título del sermón es Cristo es un león que ruge. Libro de Amós, capítulo número 3. Si pueden ponerse de pie solamente un momento, porque vamos a estar algo de tiempo sentados. En Cielos Abiertos creemos que la Escritura es inspirada, es infalible, inerrante. Creemos en la sola Escritura, que la Biblia es la máxima autoridad que se nos ha dado por parte de Dios para toda clase de decisiones. Leamos lo que dice el Señor. Y así dice el Señor: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en las selvas sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera
te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, y el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oremos. Nuestro soberano Señor, Creador Dios, nos presentamos delante de ti en esta asamblea para que nosotros podamos escuchar tu palabra y lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para saber lo que el león de la tribu de Judá nos está rugiendo. Danos el entendimiento, danos la capacidad para poder comprender tu palabra y llevarla a cabo. Te pedimos que tu Espíritu nos dé iluminación para que podamos poner en práctica lo que tú quieres decirnos esta mañana. Te pedimos que varios corazones sean transformados, que tu nombre sea glorificado para siempre, nuestro Señor. En el nombre del Señor Jesús, el león que ruge. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me encanta la manera que C.S. Lewis, en su libro Las Crónicas de Narnia, o en toda su saga, ilustra a Cristo como un león llamado Aslan. Y específicamente en su segundo libro, El león, la bruja y el ropero, dice que cuando los niños escucharon el nombre de Aslan, dice que su nombre cargaba con un enorme significado, ya sea terrorífico o también un amoroso significado, amantísimo para poner en palabras. Hoy en día se ha dejado de lado lo que es que Cristo se ha ilustrado como el león de la tribu de Judá. Y se predican en varios púlpitos de las iglesias a un Cristo que es más parecido a un Santa Claus, que es más parecido a un amante, o que es parecido como un peluche, pero no como se predica en las Escrituras y como los profetas y apóstoles vieron al Señor Jesús como el león rugiente de la tribu de Judá. Un león soberano que no es domado, sino que es el Rey de Reyes. Y ese mismo león es el que está rugiendo en este capítulo de Amós. Nosotros hemos estado viendo en el primer y segundo capítulo del libro de Amós. Y el mensaje del libro de Amós se puede decir en una sola frase: el fracaso de amar al prójimo. Es un libro que presenta lo que es la opresión de los ricos en contra de los pobres en Israel. Dios, por su gracia, llamó a un sureño de Israel, de la tribu de la zona de Judá, para que vaya arriba, al norte, a predicar, a profetizar al reino del norte por sus muchos pecados. Lo que vemos aquí es que el león habla a través del profeta Amós en el siguiente capítulo. Y empieza el capítulo diciendo un imperativo: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Lo que nosotros vemos aquí es que el león de la tribu de Judá, el mismo león que estuvo en el Éxodo, el mismo león que por gracia rescató de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, les levanta un litigio pactual a través del abogado, se puede decir, Amós. Y él les dice: oíd esta palabra que ha hablado el Señor, porque solamente a ustedes, pueblo de Israel, los ha escogido el Señor. Y si pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio, capítulo número 7,
verso número 6. El abogado Amós, bajo consejo del Señor, está citando y haciendo referencia a lo que dice la ley de Moisés. Él no habla por su propia cuenta, como un sureño en la tierra del norte de Israel, sino que él mismo tiene un mensaje que es por parte del león que le ha hablado. Este león que ruge a través de la boca del profeta, quien era uno de los pastores de Tecoa, una de las personas del vulgo. Y dice así en Deuteronomio capítulo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo que vemos aquí es la gracia soberana de Dios, de todas las naciones a las cuales tenía potestad Egipto, al pueblo más insignificante, más débil, más pobre que existía en la faz de la tierra, el Señor se apiadó para rescatarlo de la nación más poderosa, más rica de esta época. Y dice el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el pago que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Una vez el pueblo de Israel siendo liberado por gracia, entra en pacto con el Señor. Fue en monte Sinaí donde se establece el pacto mosaico, también conocido como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Este pacto, vemos que hay elementos de gracia, como lo vemos en este pasaje, pero también hay elementos, y aquí es lo importante, elementos de obras. Por eso vemos los imperativos de que guarden el pacto, que cumplan los mandamientos y los estatutos. Amós está haciendo referencia a ese pasaje debido a que ellos, el pueblo de Israel, se ha desviado de la ley del Señor. Ellos, a partir de quebrantar el 10º mandamiento, que es la codicia, la cual es idolatría, se vuelve el primero, ellos han dejado de lado la ley de Dios para ir por las riquezas, por la opresión al pobre. Amós empieza a profetizar en contra de Israel, que se ha desviado de la ley del Señor. Y les recuerda la elección, como vimos en el pasaje, que es por gracia. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Como están en pacto con el Señor, dice, y por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ellos fueron rebeldes al pacto mosaico, al antiguo pacto. Y ahora vemos aquí de una manera más explícita a quién es el que está hablando a través de la boca del profeta Amós, quien es el león. Verso 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lenguaje pactual. Dice después, hasta el verso número 8, rugirá el león en la selva, o mejor dicho, rugirá el león en los matorrales, o en el bosque, o en las maderas, los troncos, sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Vemos aquí una serie de preguntas retóricas que se están haciendo al pueblo de Israel. Si el Señor ha mandado palabra, ¿es porque ustedes están haciendo las cosas bien? O si el Señor está mandando a un profeta a que profetice la palabra del Señor, ¿no será porque ha estado viendo algo llamado pecado?
El león hace preguntas retóricas para expresar su pacto quebrantado. Al final se deduce quién es Dios mismo, el quien llevará, como dice en el verso 6, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? ¿Quién es el Señor mismo, quien es el que está mandando el juicio, la calamidad? Y esto que vemos aquí en nuestras Biblias, que se traduce como mal, bajo ningún motivo es de que Dios sea el autor del mal. Lo que se refiere a este pasaje es de que Dios administra o controla en su sabiduría lo que es la calamidad a las naciones, como vamos a ver en los siguientes versos acerca de las maldiciones del pacto, al igual que las catástrofes que vamos a ver en cuanto a la sequía y la hambruna. Él administra todo eso en su sabiduría para darle juicio a aquellos quienes quebrantan su pacto. Esto es porque a Dios le importa la gente con la que Él está en pacto. Si a Dios le importa la gente con la que Él está en pacto, ¿cuánto más nosotros, los miembros del nuevo pacto, que hemos experimentado el pacto de gracia en su plenitud? ¿Acaso nosotros despreciaremos el pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros? Que no éramos nada grande, no éramos nada admirable, sino que éramos débiles, éramos pobres, éramos lo más insignificante, pero que aún así Dios quiso tener gracia de nosotros y que nos ha metido en su pacto. ¿Acaso nosotros quebrantaremos las leyes de nuestro Señor, quien nos ha dado el Espíritu para que las cumplamos? Dios mandó juicio a aquellos que se jactaban de ser los escogidos del Señor. Ellos se jactaban de no ser como los demás gentiles, sino que ellos cumplían, según sus propios entendimientos, la ley del Señor. Ellos creían que eran los escogidos, la crema innata de las naciones. Pero aquí viene el profeta Amós para decirles, no se crean los escogidos, porque el Señor no hace excepción de personas. Nosotros como calvinistas creemos en la elección y la predestinación, pero no debemos de creernos superiores a los demás, ya que Dios es capaz de disciplinarnos a nosotros, y si es que pecamos voluntariamente, eso pone en riesgo nuestra seguridad de la salvación, la cual nosotros creemos. Esto es, hermanos, para aquellos quienes tienen el pecado por costumbre o como estilo de vida. El hecho de que nosotros estemos en el pacto de gracia no es una licencia para pecar. Que el Señor nos haya escogido no es un libre acceso a que nosotros nos sumerjamos en el lodo del pecado. Como decía Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Los antinomianos, como hemos dicho en algunas clases dominicales, los antinomianos, como su nombre dice, anti-ley, ellos dicen que bajo el nuevo pacto, la ley, los mandamientos ya no tienen nada que ver con el creyente, por lo que ellos dicen que son salvos, pero ellos tienen de estilo de vida el pecado, cosa que en algunas congregaciones de esta ciudad se suelen enseñar. Pero hermanos, si pueden buscar en Romanos capítulo 6, verso número 1, el león nos dice bien acerca de este tema, de ser salvos por gracia, por medio de la fe. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo está teniendo un argumento que ha estado desarrollando acerca de los judíos, que se decían llamar judíos, pero que ellos quebrantaban la ley. Y ahora se lo enfoca a los cristianos, que han sido salvos por gracia, aquellos quienes son parte de judíos y gentiles en un solo pueblo. Y dice, ¿qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
¿Hemos sido bautizados en su muerte? Lo que hace el apóstol Pablo en este verso es decir que si nosotros hemos sido salvos por gracia, no perseveraremos en el pecado del cual fuimos salvados, sino que ahora, bajo una de las bendiciones del nuevo pacto, nosotros tenemos un corazón que se deleita en hacer los mandamientos del Señor. Como dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros los creyentes estamos reforzados en Cristo, como dice el verso número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Y el apóstol mete el sacramento del bautismo. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, creyente, si has sido bautizado en Cristo Jesús, estás bautizado en Él. Hay una unión de ti con Cristo. El bautismo es un sello pactual de que hemos sido salvos por gracia. Por tanto, no andemos en pecados, ni practicando el pecado, ni poniendo excusas de que nosotros somos los escogidos y que el Señor no nos va a hacer nada, porque el Señor a los que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Después, hermanos, en el verso número 7 y 8 vemos al león dando su palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor, el soberano Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todas estas preguntas retóricas que hace el profeta Amós acerca del juicio que va a venir, todas estas es porque el Señor le ha hablado con él. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto o su instrucción o su consejo a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El texto dice que Cristo es un león que ruge. Cristo, el soberano Señor, es un león que ruge. Y vemos aquí que no ruge a los gentiles, a los paganos, sino que es un león que ruge a su pueblo, quien está quebrantando el pacto. Él es el león de la tribu de Judá que llamó a Amós para esa labor y a otros profetas contemporáneos de él, como Isaías, al igual que Miqueas, al igual que Oseas. Todos estos profetas profetizan lo que el Señor les ha instruido que digan. Y el Señor en su misericordia y fidelidad lo hace hasta el día de hoy. El Señor es un soberano león. La Biblia lo compara de esa manera, debido a que en algunas profecías del Antiguo Testamento nos hablan acerca de este león. Una es Génesis 49:9, donde dice: cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cristo es ese mismo león. Y también, como el Señor dice en Números 24, del 7 al 9, nos habla del mismo carácter de este león de la tribu de Judá. Dice así el Señor: de sus manos destilarán aguas y su descendencia será de muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Cristo es este mismo león que es profetizado. Y también nosotros podemos ver que en las maldiciones del pacto, dice el Señor que enviará bestias fieras hacia aquellos que quebranten el pacto. El Señor se identifica de esta manera con un león, no solamente para cumplir las profecías mesiánicas, sino también para darle el pago a su pueblo transgresor, siendo Él mismo la personificación de las maldiciones del pacto, como una bestia fiera
que se dirige a su pueblo pecador. Este es un león que ruge. Él llama a sus profetas para que ellos profeticen su palabra. Así como dice Willem A. Van Gemeren acerca de Amós. Amós no pudo ni fue silenciado. La palabra de Dios era un fuego en su seno. Y nosotros que nos reunimos todos los domingos para escuchar la palabra de nuestro Señor, ¿acaso menospreciamos la predicación de la palabra de nuestro Dios? ¿Acaso creemos que esto es simplemente una exposición formal acerca de lo que dice la Biblia? ¿O es simplemente algo que es por costumbre? ¿O es realmente que hay un león detrás del que se para en estos púlpitos para predicar lo que es la palabra del Señor a su pueblo? El hecho de que haya predicadores sinceros, ya sea en este púlpito o en otros, es por la fidelidad de nuestro Señor a su pueblo. Como Él quiere tratar con su pueblo y ha levantado a profetas, se puede decir a predicadores, a que hablen el consejo del Señor e instruyan a su pueblo, siendo el que habla Cristo el león que ruge. Después vamos a ver qué es lo que Cristo quiere decirle al pueblo. Dice, proclamad en los palacios de Asdod, verso 9, y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su seno. Curiosamente, el Señor se dirige no a los israelitas en este verso, sino a los paganos, para que vean lo paganos que se han vuelto aquellos que son los escogidos del reino del Señor. Dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Si recordemos en el contexto de estos pasajes, es por la opulencia, por la riqueza, por la opresión por la cual estas personas, estos israelitas, se han enriquecido a coste del pueblo, a coste de los pobres. El Señor mismo va a darles el castigo que ellos merecen. Vemos aquí que el Señor mismo se identifica con este mismo león que va a atacar al pueblo de Israel, verso 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Esta parte del juicio es por la hipocresía que hay en el pueblo del Señor. Y si vemos aquí los siguientes versos, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. No conformes con la opresión a los pobres, los israelitas en este verso, podemos ver cómo ellos, no conformes con eso, ofrecen alabanzas, tributos a Dios, pero de una manera ilegítima que va en contra de lo que es la ley. Ellos, en vez de ir al templo y de ofrecer los sacrificios, lo que hacen es que ellos crearon su propio templo, crearon a partir de sus propias riquezas podridas, templos para adorar al Señor, o supuestamente para adorar y apaciguar al Señor mientras ellos hacen sus maldades. Vemos que ha llegado al punto en que ellos tuvieron cuernos en un altar. Y bajo deducción de este pasaje, estos cuernos parecen ser de un elefante, de marfil, lo que denota la opulencia, también la riqueza que ellos tienen para conseguir estos materiales que son costosos, creyendo que al poner su dinero en esos materiales, ellos podían tener el favor del Señor mientras hacían las demás cosas. Pero vemos aquí que el Señor no está a favor de eso, sino que Él mismo va a mandar un enemigo, activando lo que son las maldiciones del pacto, como vamos a ver más adelante, la espada, cómo el Señor va a levantar enemigos para que saqueen las riquezas que ellos han acumulado por medio de su maldad.
En muchas iglesias hay hermanos o falsos hermanos que tienen riquezas que no son legítimas. Puede que sea por algunas cuestiones de corrupción o por alguna otra cosa. Pero el hecho de que ellos den buenas ofrendas no va a apaciguar la ira de nuestro Señor. Incluso el hecho, hermanos, de que nosotros pongamos a servir al Señor mientras que nosotros vivimos en pecado, es algo que el Señor llama hipocresía y que el Señor no quiere que nosotros, su pueblo, caigamos en ello. E incluso esto no solamente queda en los hermanos que están en las bancas, sino también los que están en los púlpitos. Hay quienes prefieren lo que son las ofrendas para quedarse con ellas de una manera ilegítima, sin consejo y sin consulta, como pueden ser de los diáconos. El hecho de que nosotros, o de que haya personas que utilicen las riquezas o cualquier cosa que salga de ellas, de la opulencia a partir de su pecado, y que ellos que intenten cubrirlo con la adoración falsa, es algo que el Señor aborrece. Ha habido excesos en lo que es la iglesia evangélica. Por ejemplo, hay una famosa frase que nosotros tal vez podamos haber escuchado, la cual dice: pastor sin panza no da confianza, que denota lo que es la opulencia, o más bien lo que es el exceso, específicamente de la comida de varios pastores, quienes ellos prefieren tener panzas, pero ellos critican cualquier cosa, como lo que es el alcohol, que incluso no lo meten en las cenas del Señor. Ellos pueden criticar lo que es la televisión, pero no van a criticar lo que son las ofrendas y para dónde van esas ofrendas. Esta es la hipocresía que abunda en las iglesias, la cual debemos de sacar, hermanos. El Señor no quiere que nosotros caigamos en ese pecado. El león dice lo siguiente acerca de lo que es la riqueza, de aquellos que son ricos a coste del pobre. Dice el Señor en Santiago capítulo número 5, lo siguiente: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Posiblemente Santiago esté hablando acerca de esta famosa frase: pastor sin panza no da confianza. O también de lo que es otro mal en las iglesias evangélicas, como es el nepotismo. Y este término es del meter a lo que son familiares a puestos o cargos, siendo ellos no aptos para ello. Por eso vemos varios ejemplos de cómo hay descendencias y linajes de familias de pastores, quienes se pasan el trabajo no por don divino, que puede ser el caso, sino por negocio, cómo hacen mercadería de las iglesias, por lo cual esto es un mal que debe de ser reprendido, como dice el Señor. ¿Acaso nosotros seremos culpables de dañar a nuestros hermanos y hacer acepción de personas? Si es que nosotros tenemos por favorables a aquellas personas que son hipócritas. ¿Acaso nosotros somos culpables de caer en este pecado, de hacer cosas malas, pero venir a la iglesia para que estemos, entre comillas, en paz con Dios, y no venir en rodillas en arrepentimiento y fe con Él? El Señor juzgará lo que es la opulencia, como vemos aquí en el verso 15, que irá a la casa de invierno y la casa de verano. Como la acumulación de propiedades, es incluso cosas que son sonadas por pastores, quienes utilizan malamente sus denominaciones para tener casas en distintas ciudades. Eso es algo que el Señor abomina. Como se aprovechan de lo que son las ofrendas y de lo que es el dinero de hermanos para hacer cosas que son opulentas.
mientras hay hermanos que están en necesidad. Es algo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y pasamos al siguiente capítulo, donde el Señor ya ha abordado el tema de los ricos opresores, pero ahora va a hablar acerca de otra rama de estos ricos opresores, y es el tema de los pecados de las mujeres ricas. Dice así lo siguiente: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahora el Señor llama a las esposas de estos ricos opresores de Israel de la siguiente manera: vacas de Basán. Les llama vacas de Basán debido a que Basán era una tierra del norte de Israel, específicamente en el Transjordán, al otro lado del río Jordán. Esta zona era rica porque no era un desierto o semidesierto como las demás zonas de Israel, sino que era un territorio verde, donde había abundantes recursos naturales, donde estaban los mejores ganados. Este tipo de analogía hace el león de la tribu de Judá, refiriéndose a las ricas opresoras. Les llama vacas de Basán, dice, y que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Esta sátira es porque hacen opresión contra los pobres. Y lo que remarcan aquí en este pecado, que es de las mujeres, ya hemos visto en el capítulo anterior, pecado que es de los hombres, que es la inmoralidad sexual. Se puede decir que es un pecado más normalizado por los hombres, como dice en el verso 7 del capítulo 2. Pero ahora el Señor toca los pecados que son normalmente atribuidos a las mujeres, los cuales son la soberbia, los cuales son la altivez y la arrogancia. Así como el profeta Isaías tocaba la vanidad en el capítulo 3 de su libro, ahora el profeta Amós toca otra variante, que es la soberbia y el exceso y la autoridad de estas mujeres sobre sus señores o sobre sus maridos. Como dice en este verso: hoy abundan esta clase de mujeres en las iglesias, las cuales se llaman pastoras, lo cual es otro mal que hay en la iglesia evangélica. Estas mujeres que ejercen autoridad no solamente sobre las congregaciones, sino incluso sobre sus propios maridos, teniendo los pantalones de las familias, como se suele decir coloquialmente. Nuestros pecados de las mujeres, los cuales son la soberbia, de cómo ellos oprimen a los menesterosos, cómo ellos hacen acepción de personas, de ciertos hermanos, y cómo dicen a sus señores con autoridad, traed y beberemos, de una manera no apta para una mujer. ¿Acaso nosotros, de alguna cierta manera, hemos sido influenciados por el mundo para aceptar esto? Y para no exponer ciertos tipos de pecados que hay en las congregaciones, también como lo que puede ser el chisme. Dios no aprueba a las buchonas o a las bichotas, ni tampoco aprueba a los mandilones. Él traerá juicio sobre las mujeres altivas, como dice el verso 2 y 3. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Cristo no aprueba que una mujer tenga autoridad sobre su marido. Así como dice en 1 Corintios, capítulo número 11, lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y así como estas mujeres dicen, traed y beberemos, Cristo, a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla a Tito acerca de la actitud que deben de tener las mujeres cristianas. Y dice lo siguiente: que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y este es un mensaje que Dios le dirige a las mujeres, que no es por lo que es la voluntad suya, sino es por la gracia de Dios que les permite desempeñar este hermoso rol que Dios les ha otorgado, y no a corromperlo como el mundo quiere hacerlo, infiltrándolo a las iglesias. El llamado para las mujeres es para que sean maestras del bien y un ejemplo para las demás que están en su formación. Dice lo siguiente ahora el Señor. Ahora se habla más acerca de la hipocresía religiosa que veníamos tocando hace un momento. Dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Aquí el Señor habla con sarcasmo al pueblo pecador, que se excusa con ofrendas, con sacrificios, pero su corazón está lejos del Señor. Dice así nuestro Señor, cómo hay pecado oculto en las iglesias. Y dice así, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y es curioso que en el verso 5 del capítulo 4 habla acerca de un pan leudado, un pan que no es común ni les ha sido ordenado en las liturgias, sino que esta es una referencia a la levadura. Y en el Nuevo Testamento la levadura tiene una connotación con la hipocresía, con la doctrina de los fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como estas pequeñas acciones que parecen no tener ningún peso de maldad, como las ofrendas o los sacrificios, pero hechas para cubrir la maldad, arruina toda la masa, arruina todo lo que es el sentido religioso que Dios nos ha mandado a nosotros los hombres. Y adelante, en estos siguientes versos, vamos a ver ciertas maldiciones del antiguo pacto, pero siempre van a acabar con y con todo esto, no os volvisteis a mí, lo que va a denotar una falta de arrepentimiento y endurecimiento de corazón de los israelitas. Y quiero que noten la similitud que tiene esto con las 10 plagas de Egipto, cuando Dios mandó las maldiciones al faraón y a la tierra de Egipto. Dice lo siguiente, Dios está haciendo un llamado al pueblo de Israel para que se arrepienta de sus pecados a través de estas maldiciones. Y vamos a ver lo que dicen las siguientes. Os hice, verso 6, a estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan. Lo que vemos aquí, hermanos, en el verso número 6, es la hambruna, la cual en el libro de Levítico es una de las maldiciones del pacto. Levítico 26, verso número 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Después nosotros vemos otra maldición, verso 7 y verso 8, lo que es la sequía. Y en Deuteronomio 28 vemos otra maldición por parte de quebrar el antiguo pacto. Deuteronomio 28, verso número 24, dice lo siguiente. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Luego en el verso 9 vemos las plagas, que es una referencia otra vez a las maldiciones de Deuteronomio. Verso número 38 al 42. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se secará. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán comidas por la langosta. Las plagas son maldiciones por quebrar el pacto. Y por último, el verso 10 y verso 11 nos hablan de la espada, que es otra maldición de quebrar el pacto. Verso número 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo.
Estas son las maldiciones por quebrar el antiguo pacto, el pacto de obras. Y aún así, vemos que es un juicio igual al juicio que hubo en Egipto, como en el verso 10 y verso 11. Podemos ver lo siguiente: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Y lo que dice el profeta es una referencia a cómo estas maldiciones que acabamos de enumerar son las mismas maldiciones que dice el Señor en su ley. Y traeré sobre ti todos los males de Egipto, y delante de los cuales temisteis, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. A esto es lo que el pecado hace llegar, a la maldición y lo que es la muerte. Verso 11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este endurecimiento de corazón es presentado por Israel, al igual que como Faraón, como decía Moisés, que su corazón se endurecía cada vez más, siendo Dios el que endurecía el corazón de Faraón. Este endurecimiento de corazón por parte de Israel nos habla cómo es la falta de arrepentimiento y algo más peligroso, lo que es la reprobación de parte de estos israelitas. Y vemos aquí una y otra vez lo siguiente: y mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y esta es la falta del arrepentimiento. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor les ha mandado plaga tras plaga para que procedan al arrepentimiento, pero al no proceder al arrepentimiento viene un juicio que acabará con su muerte. Tú que estás en este día, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? Puedes estar aquí escuchando lo que Dios dice para ti, pero si no procedes al arrepentimiento, vas a estar algún día enfrente del mismo león de la tribu de Judá. Y él va a salir victorioso de ese juicio, pero tú, ¿cómo vas a salir de ese juicio? Si tú estás sentado aquí día domingo tras día domingo, escuchando la palabra, en el día del juicio verás cómo Dios en su misericordia te ha mantenido con vida, como Él te ha dado su palabra predicada domingo tras domingo, como te ha dado la oportunidad día tras día de arrepentirte de tus pecados, como te ha dado día tras día la gracia de poder escuchar lo que Dios quiere decirte en este día. Si día tras día te ha dado la oportunidad de arrepentirte y eres como uno de estos israelitas que no procede al arrepentimiento, prepárate para tu encuentro con Dios. Y hago la misma pregunta: ¿estás listo para tu encuentro con Dios? Si estás listo para tu encuentro con Dios, solamente porque Cristo es nuestra justicia. Pero si Cristo no es tu justicia, Él te va a decir en el día de juicio: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de desobediencia, que estás en contra de la ley. ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios? Dios no se satisface con la hipocresía. No puedes engañar a un león. Él conoce las intenciones del corazón porque es omnisciente. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós en forma poética expresa lo que es la omnipotencia del Señor Dios en su creación, dando a entender que si Él es capaz de hacer todo esto, puede también por su devoción a sí mismo,
puede hacer todo esto por su devoción a sí mismo y su gloria, disciplinar a su pueblo para que no sea partícipe de sus pecados. El león mismo nos dice en este día lo siguiente a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí alguno puede decir, pero yo soy rico, yo tengo buenas obras en calidad, yo no falto ningún domingo, me vas a ver siempre sentado en la iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo mismo nos manda a que nosotros procedamos al arrepentimiento si es que hemos caído en estos males de la hipocresía. Por lo tanto, hermanos, veamos a Cristo como un majestuoso y temible león, como Él es el león de la tribu de Judá, que no es un león domado, sino que Él es un león que ruge a su pueblo para que no sea partícipe de los pecados del mundo. Escuchemos las advertencias que nuestro Señor nos está haciendo para que procedamos al arrepentimiento. No despreciemos lo que Dios nos dice en este día. Y para aquellos que aún están sin la justicia de Cristo, pues reciban la justicia que solamente es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Él fue juzgado, el león mismo fue juzgado por pecadores como yo. El león de la tribu de Judá fue inmolado por nuestros pecados, siendo el león y el cordero. He aquí el león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es el cordero que ha sido inmolado. Este es el cordero que ha sido inmolado por tus pecados para que puedas ser limpiado de toda maldad. Y que para que puedas ser tenido por justo en el día de tu encuentro con el Señor Dios. Quiere el Señor otorgar salvación a aquellos quienes se acercan por fe en Él, no cubriendo sus pecados, sino solamente vistiendo la perfecta justicia de Cristo. Por lo tanto, vistamos del pelaje de nuestro león, el Señor Jesús. Oremos. Nuestro Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias porque no hemos podido escuchar la palabra que tú quieres que nosotros oigamos en este día. Te damos gracias por ver a Cristo como el león que nos habla, para que no seamos partícipes de los pecados del mundo, sino para que seamos limpios, sin mancha. Te pedimos que nos apoyes para poner en práctica tu palabra y no caer en los pecados que han sido expuestos en este día. Te pedimos, nuestro Señor, que nos apartes de la hipocresía, que apoyes a las mujeres para que puedan estar sujetas a sus maridos. Y te pedimos también para que los maridos puedan ser cabezas de familia. Te pedimos también, nuestro Señor, para que quites de nosotros la opulencia, que quites de nosotros el exceso, la riqueza a base de acciones que van en contra de tu santa ley. Sabemos que de ti es la riqueza y que tú la repartes como tú quieres, nuestro Señor. Pero aparte de nosotros, cada pensamiento que se desvíen de tu santa ley. Te pedimos también por aquellos quienes están aquí y no han venido a su encuentro con Cristo, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor, y para que tú puedas salvarlos en su debido tiempo, y para que puedan ser parte del pacto de gracia. Porque te pedimos todo esto para tu sola gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.